Dígalo fuerte, puedo ser yo. Dice, con sus debilidades y virtudes. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Pero ¿cuántos tienen virtudes? Gloria sea al Señor por eso. Dice, con el propósito que le sirva para qué, para su obra. Y aquí viene lo bueno. La unción de transición es una unción que es radical, que desecha lo que no sirve. Oiga esto, no espera, no juega a sentimientos ni a emociones. Es drástica en los cambios, porque el propósito va más allá del razonamiento humano. Cuando Dios va a empezar una obra, tiene que escoger a alguien. Diga conmigo, tiene que escoger a alguien. Y ese alguien va a tener debilidades, pero también va a tener virtudes. Le voy a decir algo que le anime. En mayor de las ocasiones, Dios escoge a alguien más débil. Alguien que no tiene y cree que no tiene capacidad. Por eso dice la Biblia que Dios escoge a lo vil del mundo, ¿sí o no? Para avergonzar a quién, a los sabios y a los entendidos. Así que yo creo que en esta iglesia, en este año de transición, viene una unción de transición radical y Dios te ha llamado a ti para establecer la voluntad de Dios en tu vida, en la familia, en la nación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora Dios me dice, ve al libro de Crónicas y lee la historia del rey Josías. ¿Cuántos dicen amén? Y lo primero que Dios me enseña, que el nombre de Josías significa Dios ha sanado. Diga conmigo, Dios ha sanado. Ahora, cuando leemos la historia de Josías, esta historia la encontramos en el libro de Crónicas, lo que acabamos de leer, en el capítulo 34, pero también esta misma historia la encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 22 en adelante. Dice que el padre de Josías era Amón. Amón era hijo de David. Era el primer hijo de David que le nació en Hebrón. De ahí nace Josías. Pero recuerde de que el pueblo de Dios había entrado en la era de los reyes. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? A ver, el primer rey fue Saúl. Y después, ¿quién fue? Y después todos sus hijos. Pero cuando tú lees Crónicas y Reyes y parte de Samuel, los reyes entraron en un círculo vicioso. ¿Cuál era el círculo vicioso? De que ellos estaban haciendo lo malo delante de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo lo malo. Y me llama la atención de que cuando nosotros leemos Crónica 34, dice que la Biblia dice de que Josías ni siquiera menciona a su primera línea paterna, que es Amón, porque Amón hizo lo malo delante de Dios. Más bien se menciona a David. Ahora escucha bien. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 13, en el versículo 1 y 2, Josías es parte de una profecía de un profeta que no se menciona, que dijo que se iba a levantar un rey que iba a establecer un orden. Tanto así de que Josías aparece en la genealogía de Jesús. Josías era producto de una profecía. Y lo acabamos de leer. Esto produce un impacto de que Josías aparece en la genealogía de Jesús. Ahora, ¿por qué es una unción de transición? Pero es una unción que es radical.
Porque dice la Biblia que cuando Josías empezó a reinar, ¿cuántos años tenía? Solamente tenía 8 años. Era un muchacho, era prácticamente un niño. A ver, un niño que tenga aquí 8 años para ver. ¿Hay algún niño que tenga 8 años? No hay ninguno. Josías reinó 31 años en Jerusalén. Pero dice la Biblia, cuando la unción de Dios está sobre ti, es una unción que es radical, que no juega sentimiento, que no espera a nadie. Y lo primero que hace la unción de transición es limpiar la casa. Y cuando uno limpia la casa, va a desechar lo que no sirve. Porque lo que no sirve estorba. Lo que no sirve hace bulto en la casa. Entonces en esta noche lo primero que Dios te está diciendo, que para que la unción de transición venga sobre ti, lo primero que tienes que hacer es limpiar la casa. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿y a dónde encontramos eso? Mire, en 2 de Crónicas, ahí mismo, en el capítulo 34, del versículo 3 al 7. Hermano, por eso es que cuando yo veo a un niño que se para a adorar, póngale atención. No lo menosprecie. Cuando un niño viene y adora, no menosprecie al niño. Dice que Josías era muchacho y comenzó a buscar a Dios. De David su padre, dice, y a los 12 años comenzó ¿a qué? A limpiar, diga conmigo, a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Y quiero leer la versión que dice en Segunda de Reyes, que es la misma historia, en el capítulo 23 del 4 al 20. ¿A los signos de qué? Dice, y a todo, al ejército de qué? De los cielos. Y si usted lee todo ese capítulo, va a encontrar que Josías no solamente limpió solamente Judá y Jerusalén, sino todos sus alrededores. Hay un problema en nosotros como cristianos. A veces usted piensa que está bien. Ay, Dios mío, Padre. Usted cree que está haciendo las cosas bien. Solamente hay una limpieza en una sección de su área. Y muchos de nosotros estamos confundidos. A veces nosotros mandamos a los católicos al infierno porque ellos adoran a las imágenes. Adoran a María, a Pedro, al apóstol Juan. Pero el cristiano también adora. Habemos cristianos idólatras. ¿Cómo es eso, pastor? Hay gente que no sale a la calle si no tiene una zapatilla de $60. Eso es idolatría. Eso es aferrarse a algo que es del mundo. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir? Cuando usted va al mall con sus hijos, la ropa que usted escoge para sus hijos debe ser la correcta. No permita que sus hijos se vistan como le dé la gana. ¿Cuántos tienen niñas aquí? Levanten la mano que están subiendo. Ay, mami, pero mira, ese pantalón está bonito. Y el pantalón está aquí. No. Y tú dices, no, lo que pasa es que ella tiene que vivir la vida. Tiene que ser joven. Y la Biblia dice que Josías tenía 8 años. Era muchacho. Dice, y a los 8 años empezó a buscar a Dios. El problema de la iglesia, porque Dios sigue siendo el mismo, pero hace unos años atrás, los cristianos, los padres de antes eran radicales. Le decían a los hijos, tú vas a la iglesia, pero vas a orar, vas a leer la palabra, te vas a parar y vas a aplaudir y vas a bendecir el bendito nombre de Dios. Es que se me salió. Usted no veía hace un par de años atrás ningún niño haciendo desorden en la iglesia. Porque se empieza a limpiar la casa.
Pero el problema de nosotros es que queremos que nuestros hijos actúen de una manera correcta en la iglesia, pero no lo corregimos desde la casa. Usted no puede dar algo que no tiene. Usted no puede aparentar algo que no es. Por eso Josías empezó a limpiar la casa. Dice la Biblia que en el templo de Dios habían metido los sacerdotes, los idólatras, habían metido los santeros, los agoreros. Y Josías dijo, esto no puede ser posible. Hay que limpiar la casa, porque en la casa de Dios debe de haber orden. En la casa de Dios debe de haber limpieza. Ay, Dios mío, Padre. Y hace un par de años atrás, a veces en la iglesia nada más sonaba, si acaso había pandereta. Pero desde que tú entrabas a la puerta de la iglesia, había un mover del Espíritu. La gente era transformada, la gente era cambiada, la gente era llena del Espíritu Santo, la gente hablaba en lengua. Es tiempo que la iglesia vuelva a la senda antigua y vuelva a establecer el orden de Dios en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Dios mío, Padre. Dile que está todo limpia la casa. Esto es para todos. Esto es para mí, para usted y para el que quiere recibir, para el que escucha al otro lado de la pantalla. Cuando Josías empezó a sacar todos los... Mire, Josías además tenía 8 años. Y él dijo, esto no puede estar pasando. Su padre era malo. Amón. Y ni se diga de su bisabuelo Manasés. ¿Eso qué me quiere entender? Que mi familia no va a marcar lo que yo voy a hacer ahora. No. Si mi padre fue mujeriego, si mi madre fue lo que fuera, eso no me va a marcar a mí, porque yo voy a establecer el orden de Dios en mi vida. Es más, cuando el orden de Dios llega, usted corta con la maldición. Cuando el orden de Dios llega a tu vida, usted corta con todo lo que no es de Dios. Mire, hace unos años atrás, yo nunca pensé tener una esposa. Yo no tenía capacidad de pensar que yo iba a tener mi hogar propio. No, yo no pensaba eso. Yo me veía como vive hasta la fecha, como vive mi papá y mi mamá. Y lo más triste es que conocen la palabra, pero hay un desorden espiritual. ¿Y cómo viven? Viven mal. Y tú sabes qué es lo que Dios hace muchas veces. Cuando el orden de Dios viene a tu vida, a veces te separa de tu propia familia, te separa de tus amigos, te separa de tus amistades, aún del trabajo que no te conviene. Dios te cierra esa puerta y Él te dará otro. Eso es lo que establece el orden de Dios. Josías lo que vino a establecer fue orden. Si usted lee un par de páginas atrás, dice la Biblia que Isaías, Jeremías y Sofonía eran profetas contemporáneos de esa época, porque ya ellos estaban a punto de vivir el cautiverio. Es más, Josías, lo vamos a ver un poquito más adelante, Dios retrasó la cautividad para Josías. Ahora escucha bien. Dice la Biblia que cuando vino palabra de Jehová al profeta Isaías y le dijo, ve a donde está el rey Ezequías. Y lo primero que Dios le dice, ordena tu casa, porque ciertamente que morirás y no vivirás. Es más, cuando usted lee en el principio, la Biblia dice que la tierra estaba ¿qué? Estaba desordenada y ¿qué? Y vacía. Hermano, cuando una casa está desordenada, no se puede caminar. Cuando una casa está desordenada, huele mal. Dios mío, Padre.
Cuando un fregador tiene semanas que no se lavan los platos, eso lo que produce es una pestilencia que no tiene aguantadero. Yo no sé cómo la gente puede dejar 3, 4, 5, 6 días los platos ahí, esperando que el ángel de Jehová baje y los lave. No, porque Dios no puede habitar donde está el desorden. Él tiene que habitar en una casa que esté ordenada y esté limpia. Oh, hermano, cuando usted llega a una casa que está ordenada y está limpia, usted no se quiere ir de ahí. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para vivir en el orden de Dios. Está bien, el pecado separa. El diablo vino a hacer su trabajo. Pero qué bueno es que la misericordia de Dios es tan grande que cuando Él llega a nuestra vida, todo lo que está desordenado, Él ordena. Todo lo que está sucio, Él lo limpia. Todo lo que está mal, Él lo corrige. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la Biblia que cuando Josías cumple 18 años, dice que empezó a hacer la obra. ¿Cuál obra, pastor? Dice que los muros del templo estaban con grieta. El templo, a causa del desorden de muchos años, porque su papá, su bisabuelo, no le prestaban atención al templo. Ellos andaban en el desorden. Cuando uno lee en Crónicas capítulo 34, en el versículo 8 en adelante, dice un título en grande: hallazgo del libro de la ley. Voy a parafrasear. Pero cuando Dios establece un orden en un lugar, Dios va a proveer de una mayordomía que sea fiel. Todo hombre de Dios necesita a mayordomos que sean fieles. Si primero no se limpia la casa, Dios no puede proveer esto. Un empresario necesita administradores que sean fieles. Un esposo necesita una esposa que le ame y sea fiel. Hermano, si hay alguien que cuida bien a sus hijos, es su mamá. No hay otro, no es el abuelo, no es la abuela, no es el tío, no es la nana, es uno como papá y mamá. Ahora mire, cuando se limpia la casa, Josías empieza la reforma. Amén o no amén. Y dice la Biblia que en la reforma, vamos a leer en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, más bien 22, del versículo 5 al 7, mire lo que dice. Vamos a leerlo del 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán. Segunda de Reyes 22. La historia de Crónica y Rey es la misma, pero yo quiero comparar algunas versiones, algunas palabras que son clave. Mire, cuando se limpia la casa, Dios nos dará una mayordomía fiel. Y yo voy a llamar a algunas personas aquí. Quiero que venga Safán. ¿Alguien puede ser Safán? Venga, Safán. Segundo, quiero llamar al sumo sacerdote Hilcia. ¿Alguien que pueda hacer papel de sumo sacerdote Hilcia? Número 3, quiero llamar a la profetisa Hulda. Quiero una mujer aquí que se atreva. Hulda. No hay ninguna mujer aquí. Yo sabía que ella iba a salir. Yo sabía que era ella. Y quiero llamar también a los mayordomos, a Jaak y a Zacarías. ¿Dónde está Jaak?
Necesito a dos. Mira cómo es Dios, mira, porque ellos ni saben, ellos están saliendo en el orden que yo lo estoy llamando. Me falta Zacarías. Marcial, ven, tú haces Zacarías, papá. Venga. Y Misael también, venga usted acá. Venga, Misael también. Hazte aquí con Edwin. Diga conmigo, Safán. Diga conmigo, Safán. ¿Quién era Safán? Era el hombre de confianza del rey Josías. Dice que era escriba. Amén o no amén. Dice que también estaba el sumo sacerdote Hilcia. Pastor, ¿y quién era Hilcia? Hilcia era el padre de Jeremías. Mire, para que usted vea. ¿Quién era Hilcia? Lea Jeremías 1. Alguien que lea Jeremías 1. Alguien que lea Jeremías 1, por favor, rápido, rápido. Alguien que lea Jeremías capítulo 1. ¿Qué dice? En voz alta, por favor. Hoy el pastor dijo, si usted no lee Biblia, usted va a empezar a leer Biblia aquí. ¿La palabra de quién? ¿Hijo de quién? Hijo de Hilcia. Ahora, en esta escena también aparece una mujer que era profetisa y se llamaba Hulda. Aquí está Hulda. Se parece a Hulda, yo creo que ella es Hulda. Y también dice que aparecen los mayordomos. Los mayordomos Jaac, el otro y Zacarías. Ahora mire lo que dice Segunda de Reyes del capítulo 22 del versículo 3 al 7. Dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey ¿a quién? A Safán. Levanta la mano, Safán. Hijo de Azalía, hijo de Masulam. Dice que era escriba. ¿A dónde lo mandó? A la casa de Jehová. Diga conmigo, a la casa de Jehová. Diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcia. ¿Dónde está el sumo sacerdote Hilcia? Hilcia. Hermano, mire, Dios propuso esto en mi corazón. Saque $1 de su bolsillo. Si usted tiene $1, saque $1. Y si no lo tiene, tranquilo. Pero alguien que saque $1. A ver, la iglesia, saque $1, saque $1, saque un Martinelli. Si usted tiene, saque un Martinelli. Saque un Martinelli, saque $1. Si tiene 5, saque 5. Y si tiene 20, saque 20. Hermano, esto es profético. Saque $1. Mire lo que dice aquí. Y vino el sumo sacerdote Hilcia y dile que recoja el dinero. ¿Que recoja qué cosa? ¿Que recoja qué cosa? El dinero, aguántalo ahí, que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de quién? De la puerta. Ahí está Misael, los guardianes de la puerta. Y mire, recibe esto, Edwin. Esto es de Dios. Trae eso para acá. Trae eso para acá. Mire lo que dice textualmente. Me gusta esta versión, porque en Crónica no lo dice de esta manera. Dice, y que lo pongan en las manos de lo que hace ¿quién? ¿Quién está haciendo la obra aquí de construcción? Él no sabía que él iba a ser Jaac. Que tienen a su cargo el arreglo de la casa. ¿Que tienen qué cosa? ¿A cargo qué cosa? El arreglo de la casa de Jehová. Y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros. Aquí hay un carpintero, ¿sí o no, Misael? Maestros y albañiles. Aquí tenemos el maestro y el albañil. Para comprar madera y piedra de cantería. ¿Para reparar qué cosa? Y a mí me gusta, por eso la iglesia, el pastor, necesita mayordomos, pero que sean fieles y leales. Y mire lo que dice textualmente, lo que dice el versículo 7. Y que no se le tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare. Porque ellos proceden ¿con qué? O sea que el pastor necesita hombres que sean fieles y honrados. No que se le va a dar $5 y Edwin va a comprar 4 bloques y el $1 que queda se lo mete al bolsillo y dice, yo me merezco el Gatorade. Y no le digo nada al pastor. Y así pasa. Y así pasa. Porque yo creo que lo más viable es decir el pastor yo sé que él no le va a decir que no.
Pastor, usted me dio $5 y compré 4 bloques, quedó $1 y me dio ganas de tomarme un Gatorade. Y la factura, en vez de decir $4, dice 5. Entonces, dijo el sumo sacerdote de irse al escriba. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Vaya, recoja el dólar. Recoja el dólar. Dice que recogieron la ofrenda y se lo dieron al albañil de la casa, dice, para reparar las grietas del templo. Amén o no amén. Se lo dieron a los carpinteros, a los albañiles, a los que tenían que comprar la madera, las piedras preciosas. Gloria, aquí la gente está entendiendo la palabra. Dice, y se la dieron a ellos. Mire, cuando se limpia la casa, Dios mío, esto está fuerte aquí. Cuando se limpia la casa, Dios enviará una mayordomía que sea fiel. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Mire, cuando usted limpia la casa, aunque a sus hijos no le agrade y no entiendan ahorita mismo por qué usted actúa, porque usted corrige, porque usted regaña, porque usted sofoca, porque usted estorba, cuando ellos estén grandes, van a entender por qué lo hizo. Y ojalá usted esté debajo de la tierra, se haya muerto y Dios se la haya llevado. Ellos entenderán por qué, porque se necesita a hombres y mujeres que entiendan el misterio de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se establece un orden de Dios, Dios nos dará gente en que podamos confiar. Mucha gente, pastor, la Biblia dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Eso es usar una palabra, un contexto fuera de contexto. Porque si el mismo Jesús llamó a 12 y le confió el ministerio de la palabra, usted tiene que aprender a confiar siempre en alguien. Entonces, si fuera así, no hubiera matrimonio. Mi esposa sabe que yo salgo de mi casa y yo voy a trabajar. Y cuando salgo del trabajo, voy para la casa. Y cuando ella quiere revisar el celular, ¿cuántas veces le da la gana? Lo revisa. Hay matrimonios que dicen el celular es mío. Mi marido no me revisa el celular, pastor, porque lo mío es mío y lo de ella es ella. Señor Padre del Verbo. Emma, y tienen clave. Por poco llenan al Espíritu Santo ahí en esa cuestión así, para que el marido no le encuentre la clave. Dios está buscando una mayordomía que sea fiel, que sea honrada, que se le pueda confiar la obra de Dios. Que el pastor, Dios, mira, Josías dijo, recojan el dinero, le dijeron al escriba, vaya con Hilcia y recojan el dinero y déselo a los que saben. Ay, Dios mío, Padre. Y ya, Dios mío, se fue el templo. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo le quiero decir en esta noche? Pero mire, lo más importante de esta historia viene a continuación. Dice la Biblia que cuando estos hombres empezaron a trabajar, empezaron a sanar las paredes, empezaron a cubrir las grietas, empezaron a poner las ventanas, empezaron a poner las verjas, empezaron a poner el muro de adelante, empezaron a construir la escuelita de los niños, empezaron a tumbar el palo de mango que se está comiendo el zinc, que por cierto hay que tumbarlo. ¿Amén o no amén? Dice la Biblia que en medio de esa labor, dice que Safán y el sumo sacerdote encontraron un libro. Por mucho tiempo, ninguno de sus antepasados, ni Amón, ni Manasés, ni Ezequías, le habían dado importancia al libro. ¿Cuál libro? La palabra. Y en ese tiempo la palabra posiblemente era la ley mosaica, los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora escucha bien.
Dice la Biblia en Reyes, en el capítulo 8, 22, capítulo 22, versículo 8. Entonces, dijo el sumo sacerdote al escriba, a Safán, he hallado el libro de qué? De la ley, en la casa de ¿dónde? Aquí viene algo fuerte. Mire, el libro de la ley no se encontró en otra parte, sino en la misma casa. Usted sabe qué está pasando en este tiempo. La gente no está valorando el libro. ¿Cuál libro? La palabra. Hay gente que está ocupado en otra cosa. Hay gente que se asienta ahí y su mente y su corazón está en otro lado. ¿Sabe por qué? Porque no le dan valor a la palabra. No se dan de cuenta que Dios le está hablando a su vida, que Dios le está hablando a su familia, que Dios le está hablando a los jóvenes, al país, a la nación. ¿Cuántos dicen amén? Inmediatamente dice que Safán encuentra el libro y lo lee. Y no solamente que lo lee, el responsable de transmitir ese mensaje a Josías era el sumo sacerdote. ¿Quién era? Hilcia. Y dice la Biblia que Hilcia entra a la recámara del rey y le dice: ya hemos recogido el dinero. Ya asignamos a Agag, a Zacarías y a toda la gente para la obra de la construcción del templo. Pero rey, ha pasado algo. Hemos encontrado el libro de la ley. Cuando esto acontece, Josías ya tenía 18 años. ¿Cuántos años habían pasado? De 8 a 18, ¿cuánto hay? ¿Ya habían pasado cuánto? O sea, de que 8 años de su reinado, Josías, sin haber escuchado el libro de la ley, empezó a limpiar la casa. Ahora, cuando Hilcia entra a la recámara del rey, dice, y le lee la ley mosaica. Dice la Biblia que Josías rasgó su vestido. Ay, Dios mío, Padre. ¿Usted sabe por qué rasgó su vestido? Porque Josías sabía que ninguno de sus antepasados habían valorado la palabra. Y para ay, Dios mío, mire, yo le voy a decir tres cosas, tres aspectos importantes. Número 1, según Deuteronomio, en el capítulo 31, del versículo 24 al 37. Apunte eso, por favor. Dice que debía de haber una copia del libro de la ley al lado del arca del pacto, iniciando desde los días de Moisés. Josías se dio de cuenta que estaba violando la ley de Dios, que la palabra debía de estar al lado del arca del pacto. Y el arca del pacto, ¿qué significa? La presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios, hay palabra. Si no está la presencia de Dios, no puede haber palabra. No hay revelación, no hay rema, no hay conocimiento. La Biblia dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Número 2. Según Deuteronomio, capítulo 31, del versículo 9 al 13, nos dice que la ley entera debía ser leída en una asamblea de la nación una vez cada 7 años. ¿Y a dónde se leía cada 7 años? En la fiesta de los tabernáculos, para mantener la ley entre el pueblo. O sea que cada 7 años, en la fiesta de los tabernáculos, el rey tenía que tomar, ¿qué cosa? El libro. Y a voz pública tenía que leerla. Josías, ¿cuántos años tenía de reinar? Tenía 10 años. O sea que ya había perdido 3. O más bien, ya había perdido los 10 años. Porque lo primero que el rey tenía que saber es que la palabra de Dios tenía que haber una copia al lado del arca del pacto. Y que cada 7 años, en la fiesta de los tabernáculos, la ley, o sea, la palabra de Dios tenía que leerse. ¿Usted sabe cuál es el problema de nuestros jóvenes hoy en día? Que no se le lee la palabra. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué Puerto Rico se desvió de Dios? Porque no se le leyó la palabra a los muchachos, a los niños.
¿Usted sabe por qué Estados Unidos sacó la Biblia de las escuelas? Porque dejaron de leer la palabra. La palabra de Dios. Hermano, mire, yo no entiendo a la gente. Usted se sube a un taxi y usted puede hablar con un taxista lo que usted quiera, pero al final háblele de la palabra. Usted va en el metro, a veces usted se para en la mañana y está regando las matas y usted se empieza a conversar con la vecina y se saben todos los bochinches de la barriada. Pero en medio de esa conversa, usted como mujer sabia, usted no le dice, oiga vecina, usted no sabe que Dios tiene un propósito para usted. Los hombres que trabajamos, estamos tan afanados en el trabajo, en el Gibson, pegando bloques y estamos haciendo de todo. Y yo peleando con los clientes allá porque ellos piensan que saben más que uno. Pero en medio de eso, usted tiene que leerle la palabra a la gente. Usted tiene que anunciar la palabra a voz pública a donde usted esté. Porque la Biblia dice en Timoteo que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Josías, él dijo, Dios mío, yo he pecado contra Dios. Josías dijo, yo no sé mi papá fue malo, mi bisabuelo fue perverso, Manasés. Pero cuando Josías leyó, porque lo que estaba leyendo posiblemente era Deuteronomio. Y Deuteronomio decía, Moisés decía en Deuteronomio, que la palabra, la ley, debía estar en el templo al lado del arca del pacto. Y de que el rey por obligación tenía que tener una copia. ¿A dónde están los reyes de la casa? Que levanten la mano aquí. ¿Dónde están los reyes de la casa? No hay ninguno aquí. ¿A dónde están los reyes de la casa? Su responsabilidad es leerle la palabra a sus hijos. Es leerle la palabra incluso a su mujer. Esa es su responsabilidad. Porque si usted no lo hace, Dios le va a pedir cuenta a usted. Y pastor, ¿y qué pasó con mi marido que está en el mundo? Entonces usted lea la palabra a usted. Dice que el pueblo de Israel pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Y usted sabe qué pasa en este tiempo? Queremos ignorar lo que Dios está hablando a través de su palabra. Número 3, ya para cerrar. La palabra siempre nos va a confrontar. En 2 de Crónicas, capítulo 34, en el versículo 21, dice que Josías le dijo a Safac y al sumo sacerdote Hilcia, vayan a consultar a Jehová. Mira, hermano, lo primero que la palabra hace cuando nos confronta, la primera indicación que te da es que consultes a Jehová. Pastor, ¿y a quién tengo que consultar? Usted tiene un líder. Usted tiene un pastor. No, siervo, que yo consulto a Jehová, yo hablo cara a cara con Jehová. No, la Biblia dice que no hay nada que acontece en esta tierra si Dios no se lo revela primero a sus profetas, a los siervos. O sea que Dios a ti te ha dado un profeta, Dios te ha dado a alguien que se conecta con el cielo. ¿Y quién es ese pastor? Su pastor, su líder de célula, su pastor de jóvenes, su pastora. Ay, Dios mío, Padre. Mucha gente dice, no, yo voy a hablar con el pastor porque el pastor es amor y amor, amor. Pero cuando ven a la pastora, Dios mío, Padre, lo piensan 40,000 veces. Y pasa con las dos, que son igualitas. En este caso, no era un profeta. Oiga, ponga cuidado. En este caso no era hombre. En este caso eran mujeres. ¡Hulda! Josías se preocupó tanto que la palabra lo confrontó. Y lo primero dijo, vayan y consulten qué va a pasar con el pueblo, qué va a pasar conmigo.
La Biblia dice que su corazón se humilló, su corazón, él fue tan confrontado con la palabra que se desesperó. Hermano, mire, hay gente que tiene grandes problemas y primero consulta con Cassandra, con Walter Mercado, con el vecino, con el amigo del trabajo y por último van ante el pastor o la pastora. Y hay unos que van ante la suegra. Dios mío, se me salió. Yo amo a mi suegra. Mi suegra, esa mujer ha sido incondicional. Aquí muchos son testigos de eso. Y yo le ruego a Dios que le dé unos 100 años más. ¿Serio? Hermano, usted con la primera que tiene que consultar es con el hombre de Dios. ¿Usted qué va a ganar consultando su problema con un impío? Josías fue a consultar a Jehová inmediatamente. Dio la orden a Safán y a Hilcia, que era el sumo sacerdote. Y dijo, vayan y consulten. Amén o no amén. Número 2, cuando la palabra nos confronta, dice que te vas a convertir en un transmisor audible de su palabra. En 2 de Crónicas, capítulo 34, en el versículo 30, la Biblia dice que Hulda le dijo a Josías, no te preocupes, yo he visto que te has humillado, yo he visto que has orado, yo he visto que te has humillado delante de la presencia de Dios. El mal que yo tengo para ti no te va a venir, es más, lo voy a retrasar. Porque el cautiverio del pueblo de Dios ya era profético. Eso no lo iba a parar nadie, ¿eh? Nadie lo iba a parar. Pero Dios retrasó ver días malos Josías. Pero dice la Biblia que inmediatamente cuando pasa todo esto, Josías subió a la casa de Jehová, a la casa de Dios, entró a la iglesia y convocó a todo el pueblo, convocó a los ancianos, convocó a todos los que estaban en la ciudad. Dice, desde el más chico hasta el más grande, desde el más joven hasta el más anciano. Dice, y empezó a leer la ley mosaica, empezó a leer la palabra audiblemente, que todo el pueblo oyera, no cualquier palabra, era la palabra de Dios. O sea que cuando la palabra me confronta, usted se va a convertir en un transmisor audible. La gente va a tener que escucharte. No hablando bochinche, no hablando de la alza de la gasolina que sube el viernes, por cierto, de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? La gente lo que tiene que escuchar hablar de ti no son los problemas, no. Pastor, ¿y qué va a pasar con mis problemas? Tranquilo, la Biblia dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, lo que yo lo voy a hacer descansar. David decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me ayudas a vivir confiado. Tu trabajo es hablar la palabra y Dios se va a ocupar de tu problema, Dios se va a ocupar de tus hijos, Dios se va a ocupar de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, mire, yo estoy muy de acuerdo. Nosotros no podemos hacer pacto con Dios. El hombre no puede hacer pacto con Dios, porque nosotros somos seres cambiantes. Hoy decimos sí y mañana decimos no. Hoy nos paramos que queremos comernos el mundo, pero mañana no tenemos ganas ni de levantarnos. Pero una cosa hizo Josías. Dice, hizo pacto en guardar su palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Todos los días de su vida. Y como él era el rey, obligó a todo el pueblo. O sea que los que viven en tu casa tienen que obedecer la palabra. Tus hijos tienen que obedecer la palabra. Tu marido, aunque sea inconverso, tiene que sujetarse a la palabra. Josías hizo pacto y dijo, mire, por eso que Josué antes de morir dijo, yo y mi casa voy a servir a Jehová. Yo no sé los demás. Mire, hermano, ponga atención.
A veces la gente se va de la iglesia. Usted disculpe por tonterías. Porque la gente juega a sentimientos. Y la gente dice, yo me voy de la iglesia porque el pastor tiene favoritismo. Yo me voy de la iglesia porque el pastor no me saluda. Yo me voy de la iglesia porque la pastora me miró mal. Pero Josías dijo, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y mientras yo esté vivo, se va a tener que cumplir la palabra. Josías dijo, yo me voy a apropiar de la palabra, porque la palabra es la que me marca, la palabra es la que me dirige, la palabra es la que me instruye, la palabra es la que me abre la puerta. Así que yo como rey, los que están conmigo, Irse, Azafá, y todo el pueblo tuvo que guardar la palabra en todos los días de Josías. Yo le pido a Dios que mientras yo esté vivo, mi esposa siga la palabra. Mientras yo esté vivo, Asael viva la palabra. Mientras yo esté vivo, Salén Alanis viva la palabra. Y mientras estemos aquí, todos los que estamos aquí, tenemos que vivir la palabra hasta el último día de nuestra vida. Denle un aplauso al Señor.